Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El video de hoy va a hablar sobre la estructura de la materia. Normalmente cuando tratamos de hacer un análisis de la materia que compone algún átomo, lo que queremos saber es cuántos electrones, protones y neutrones, si es que hay, forman un átomo particular, ¿sí? Como a modo de revisión, lo que tendríamos que recordar es que, por ejemplo, un átomo está compuesto por 3 partículas subatómicas, ¿sí? Tiene los electrones, que tienen carga negativa, los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que no tienen carga, por eso su nombre, son neutros, ¿ok? Los protones y los neutrones se concentran en el núcleo del átomo, ¿bien? Y los electrones quedan afuera, en la parte que se llama la corteza del átomo, ¿bien? Que sería una nube de electrones, que es donde están ubicados cada uno de ellos, ¿sí? La masa del átomo está prácticamente contenida en los protones y en los neutrones. Un electrón es extremadamente liviano como para incorporar masa al átomo. Imaginemos que 1845 electrones le van a dar al átomo la misma masa que un solo protón. Por lo tanto, siempre decimos que la masa de los electrones es despreciable en función con la masa que está incluida en el núcleo del átomo. Entonces, para trabajar con este tipo de ejercicios, lo que vamos a necesitar obviamente es la tabla periódica, ¿sí? En la tabla periódica tenemos la información necesaria para poder saber cuántos protones, neutrones y electrones tiene un átomo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es fijarnos, dependiendo de nuestra tabla va a ser diferente, pero normalmente en una tabla periódica de las más comunes tenemos el símbolo acá, un número acá en grande, que es el número atómico. Debajo del símbolo tenemos el nombre. Y debajo del nombre tenemos un valor que normalmente, en realidad en todos los casos, es un número con coma. ¿Bien? Bueno, ahí no me acuerdo cuáles son los siguientes decimales del carbono, pero más o menos. Ahí estaríamos con el número másico. ¿Sí? Entonces recuerden siempre que el número másico solamente contempla al número de protones y al número de neutrones del átomo, ¿sí? Vamos a explicar ahora qué es cada uno de estos. El número atómico se simboliza con la letra Z y es igual al número de protones que tiene el átomo, ¿sí? El número másico se simboliza con la letra A y es igual al número de protones más el número de neutrones, ¿sí? Fíjense que siempre a los protones le pongo carga positiva y a los neutrones le pongo un 0 porque no tienen carga. ¿Bien? Acá queda en evidencia lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que los electrones no influyen en la masa del átomo, ¿ok? Bien, como dije recién, dependiendo de la tabla va a ser dónde estén ubicados estos datos que nosotros estamos buscando en este momento, ¿sí? Pero si ustedes la tabla que tengan va a decir cuáles son las referencias, ¿sí? Les va a decir qué número corresponde a cada lugar, ¿sí? Del cuadradito, del recuadro donde se representa el elemento. Ok, ese sería por ejemplo un ejercicio típico para calcular las partículas subatómicas de un elemento, ¿sí? Voy a leer el enunciado. Calculen el número de partículas subatómicas que tiene el elemento aluminio. Como decíamos anteriormente, las partículas subatómicas son electrones, neutrones y protones, ¿ok? Entonces esto es lo que yo quiero averiguar. Y como datos, lo que tengo que extraer de la tabla periódica van a ser el número Z, el número atómico, y el número A, que es el número másico, ¿sí? Entonces, si yo me fijo en la tabla periódica, para el aluminio Z vale 13 y A vale 27, ¿ok? Entonces, de esta manera yo voy a poder empezar a hacer el ejercicio. Recuerden que el número Z me indica la cantidad de protones, por lo tanto, si a mí me están preguntando el número de protones, entonces yo ya puedo decir que este átomo de aluminio va a tener 13 en su núcleo. A su vez, como la cantidad de cargas positivas y la cantidad de cargas negativas en un átomo neutro van a ser iguales, entonces la cantidad de electrones tiene que ser igual a la cantidad de protones. ¿Bien? Por último nos queda averiguar la cantidad de neutrones, ¿ok? Y para eso vamos a usar la fórmula que vimos anteriormente, que A es igual al número de protones
más el número de neutrones. Por lo tanto, si yo conozco A, que es 27, conozco protones, que es 13, lo único que me va a quedar averiguar va a ser el número de neutrones, ¿sí? Solamente lo que tengo que hacer es tratar de pasar este 13 que está sumando, restando hacia el otro término. 27 menos 13 va a ser igual al número de neutrones, por lo tanto el número de neutrones va a ser 14. ¿Sí? Entonces acá yo ya completé mi ejercicio, ¿ok? Cuando se ve este tema, otro de los ejercicios clásicos que hay es, por ejemplo, el de completar este tipo de cuadros, ¿sí? Donde aparecen una serie de campos arriba y datos. Yo tengo que completar todo el cuadro a partir de los datos que me figuran en el campo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el símbolo acá, Ca, yo voy a ir a la tabla periódica y voy a observar que ese elemento es el calcio, ¿ok? Ahí mismo en la tabla periódica voy a observar que su Z vale 20 y su A, su número másico, vale 40, ¿ok? Entonces ya teniendo estos dos números puedo calcular cuántos protones, neutrones y electrones tengo, ¿ok? Entonces, si tengo Z igual a 20, entonces el número de protones va a ser 20, el número de electrones también va a ser 20 y el número de neutrones va a ser la resta entre A menos Z, entre el número másico menos el número de protones. Entonces también va a ser 20, en este caso es todo igual. Ahora, ¿qué pasa en el segundo punto? Yo tengo al cloro, que en este caso me dan el número Z y el número A. Por lo tanto, yo ya tengo esos dos datos fundamentales. ¿Bien? Yo sé que es el cloro porque si yo voy a la tabla periódica y busco el elemento número 17, voy a saber que es el cloro. Entonces, el número de protones dijimos que es igual a Z, por lo tanto va a ser 17 y también va a ser igual al número de electrones siempre y cuando el átomo sea neutro. Ahora lo que voy a tener que hacer para calcular el número de neutrones es lo mismo que hice anteriormente. 35 menos 17, eso da 18 y es el número de neutrones. ¿Ok? Acá la cosa se invierte, porque yo tengo el número de protones más el número de neutrones, pero no tengo ningún otro dato. Tranquilamente lo que podría decir es que ya, si tengo 9 protones, la cantidad de electrones va a ser 9. Ahora, siempre el número de protones es igual al número Z, por lo tanto el número Z va a ser 9. Para calcular el número atómico, según lo que vimos anteriormente, la fórmula era A es igual a P más N, P más N, protones más neutrones. Por lo tanto, si sumo los protones más los neutrones, voy a obtener el número A, que es 19. Voy a la tabla periódica a buscar el elemento número 9, voy a saber que es el flúor. ¿Ok? Algo parecido tengo que hacer en la última parte, donde yo tengo el número másico y el número de electrones. Obviamente acá el número de electrones, si no me dice nada, es un átomo neutro, va a ser 2, el número de protones, perdón. Para calcular el número de neutrones, yo lo único que voy a hacer es calcular. Voy a hacer la resta entre A menos el número de protones, por lo tanto también van a ser 2. ¿Sí? Para calcular el número Z, me fijo cuántos protones tiene, son 2 protones. ¿Sí? Obviamente el elemento número 2 lo voy a buscar a la tabla periódica, sé que es el helio. Ahí acaba el símbolo. ¿Sí? Entonces así se completa un cuadro de este tipo. Este ejercicio nos puede servir a nosotros para tratar de saber una de las cuestiones fundamentales que tienen que ver con el átomo, que el número de protones es como la huella digital de cada elemento. Si yo estudio un material, por ejemplo este fibrón, y encuentro que dentro de este fibrón hay átomos que tienen 6 protones en su núcleo, entonces yo sé que dentro de este fibrón hay átomos de carbono, porque la cantidad de protones nunca cambia y es identificatoria de cada uno de los elementos. Asimismo, si yo encontrara átomos, por ejemplo, con 8 protones, entonces voy a saber que dentro de este fibrón también va a haber átomos de oxígeno, que es el elemento número 8. ¿Bien? Entonces, para resolver este ejercicio lo único que hay que saber es que
si la cantidad de protones es igual a 5, eso quiere decir que Z, el número atómico, es igual a 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a fijar en la tabla periódica cuál es el elemento número 5 y voy a encontrar que el elemento es boro. ¿Sí? La letra B larga. ¿Sí? ¿Por qué es el boro? Porque todos los átomos del universo que tengan 5 protones en su núcleo van a corresponder al elemento boro. ¿Bien?